¿Por qué estoy sufriendo? Para mí, estoy sufriendo porque quiero vivir en el placer. Para mí, entre yo más sufro, más placer quiero. Y entre más placer tengo, más aberración, más miedo le tengo al sufrimiento. Pero por tenerle miedo al sufrimiento, ya estoy sufriendo. Por lo tanto, para mí, el placer crea sufrimiento. Y el sufrimiento crea el deseo de placer y es una cosa que constantemente se está autorregenerando y constantemente se alimenta. Por eso le llamamos samsara, porque entre más yo huyo del dolor y me trato de mover hacia el placer, ya ese movimiento es un dolor en sí mismo, porque yo estoy yendo a perseguir algo que supuestamente yo no tengo. Si tú ves la gente que habla tanto de vivir en el placer, son gente supremamente agresiva porque tienen una capacidad de frustración muy corta, porque todo el tiempo quiere estar viviendo una experiencia de placer, pero resulta que a la existencia le importa muy poco los caprichos o las elucubraciones que nosotros tengamos sobre cómo deberían ser las cosas. A nadie en el universo le han dado la experiencia de vivir en el placer por una simple razón, porque el placer es una cosa dual, es la contraparte del dolor, y por el hecho de ser dual no puede sostenerse. Querer vivir en el placer es simplemente como la fantasía de un adolescente, en el sentido en que no va a pasar porque la existencia misma no lo permite. En un momento ese placer va a empezar a convertirse en dolor y el hecho mismo de querer vivir tanto en el placer ya se convierte en un dolor en sí mismo. ¿Cómo el hecho de rechazar el dolor acaso no es ya un sufrimiento? Piensa una cosa, de todo lo que nosotros sufrimos como seres humanos, 10% por ahí es dolor verdadero. El otro 90% es nuestro sufrimiento de querer salir de ese dolor. No es tampoco tan grave muchas veces lo que nosotros sufrimos. Lo más grave es que no queremos vivirlo y eso no nos deja resolverlo porque ni siquiera nos permitimos resolverlo porque estamos demasiado ocupados con tener felicidad, placer. Cuando uno dice, realmente esto que estamos hablando es, ¿hay alguna parte de nosotros que esté más allá de ese dolor? ¿Hay alguna parte que esté más allá de ese sufrimiento? ¿Hay alguna parte que en medio de ese placer no está siendo afectada por el placer? ¿No le interesa? No lo niega, ni lo rechaza, ni lo condena, simplemente no lo toca porque no lo puede tocar, porque está mucho más allá. Entonces, digamos, al menos yo no estoy aquí para darle respuestas a nadie, porque ¿quién soy yo para dar respuestas? Pero sí me gusta hacer preguntas. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene ese tal placer en el que supuestamente debemos vivir? ¿De dónde viene ese sufrimiento que tanto nos hace sufrir? ¿Es real? ¿Es un sufrimiento real? ¿O es el sufrimiento que me da no querer sufrir más? ¿Entiendes? Lo que te ha transformado es el hecho de vivir presente cuando estás en el acto de placer como cuando estás en sufrimiento, lo cual quiere decir que, digamos, cuando te enojas, esa cualidad también debe haber florecido ahí. Ya te puedes enojar más presente en tu enojo. Cuando te alegras, seguramente te alegras más presente. Entonces, lo que te ha hecho feliz no es el placer, sino la conciencia. Por eso yo digo que el tantra es buscar la conciencia, es florecer la conciencia. Y que el único énfasis y lo único que uno debería decirle a las personas cuando les habla de tantra es que el tantra se trata de despertar la conciencia y no despertar el placer. Porque cuando yo le digo a alguien que despierte el placer, lo que estoy haciendo es ponerle una venda en los ojos y esa persona piensa que el placer le está dando algo. El placer no le está dando nada. Es el mismo placer que siempre se le ha presentado. Toda la vida de nosotros es una vida que está totalmente basada en dolor y placer, dolor y placer, dolor y placer. Nosotros tenemos placer desde que nacimos. El asunto es que nosotros no estamos conscientes en el placer, pero tampoco en el dolor, tampoco en la furia, tampoco en la alegría, tampoco en la melancolía, ni en la tristeza, ni en nada. Pero cuando nosotros estamos conscientes en cualquier cosa, pues la vida se vuelve demasiado frondosa, demasiado rica y exuberante. ¿Por qué? Porque el placer es maravilloso. No, no es maravilloso. Sigue siendo tan vacío como siempre ha sido. Lo que es maravilloso es que ahora nosotros estamos viendo la vida, cualquiera de sus experiencias, sea placer o dolor, desde la conciencia, y eso hace que sea totalmente diferente y tenga una connotación totalmente diferente, pero es la conciencia la que nos está dando eso. Entonces, ¿a quién deberíamos poner el énfasis? ¿A quién deberíamos exaltar en el tantra? ¿A la conciencia o al placer? Naturalmente a la conciencia. ¿Estamos de acuerdo?